Perfecto. Entonces vamos a ser más rápidos, porque tenemos muy poco tiempo con respecto a lo que es plataforma y nos vamos a referir a este tema que también es parte del examen de mañana. Entonces vamos a hablar de lo que son las eritrocitosis. Y su nombre está indicando eritro, que son los glóbulos rojos, y citosis, un incremento. O sea, un incremento de las masas o de la masa de los glóbulos rojos debido entonces a múltiples factores. Sobre todo uno de ellos va a ser la modificación de la presión barométrica en la altura, ¿verdad? Entonces a nivel, y por ello vamos a considerar entonces de importancia este hecho. ¿Por qué se produce la eritrocitosis? Habíamos indicado de que tenemos que partir siempre cuando hablamos de eritrocitosis o un incremento de la masa de glóbulos rojos, tenemos que partir del lugar donde se produce los glóbulos rojos. Y de ello, entonces, ya hemos hablado un tema bastante amplio, hemos hecho y hemos recalcado varios aspectos con respecto a la producción de los glóbulos rojos a nivel de la médula, ¿verdad? Y la participación importante que tienen aquí todo lo que son las células precursoras. Me estamos refiriendo a lo que son los proeritroblastos, que están encargados y en su periferia de tener los receptores de la eritropoyetina que están percibiendo para la producción de los glóbulos rojos. Entonces siempre partimos de lo que es la eritropoiesis y vean ustedes es un proceso complejo de producción de glóbulos rojos y a ello tenemos la participación de la eritropoyetina por una parte y la cantidad y los volúmenes de oxígeno necesarios para generar este tipo de estímulo. ¿Verdad? Si se darán cuenta ustedes de que el incremento o la disminución de la eritropoyetina nos va a generar un efecto contraproducente en la producción de los glóbulos rojos, nos va a generar una anemia. En el otro extremo, por el déficit o por un descenso de la producción de la concentración de oxígeno y de la presión barométrica del oxígeno a nivel de los alveolos y de la membrana y de la hemoglobina del eritrocito, va a generarnos una hipoxia y este hecho entonces va a generar un incremento de lo que es la eritropoyetina. Estamos hablando de lo que es la hipoxia, ¿no? Y tenemos un descenso primario y secundario. Y tenemos vean ustedes de que en el defecto primario vamos a encontrar a nivel del compartimiento, ¿no? Es decir, a nivel de lo que son el proeritroblasto, ¿no? Entonces, con una mutación de este gen, que es el YAC2, lo que nos va a generar una policitemia en sus tres series, ¿verdad? A nivel un incremento de los blancos, de los rojos y de las plaquetas. ¿No? En el hecho de la modificación del eritropoiesis secundaria, va a ser entonces aquí la participación de un mecanismo externo. Y este mecanismo externo, lo que les había indicado, es la generación de una hipoxia a nivel de pulmón y cardíaco, lo que nos genera un incremento de la eritropoyetina, lo que va a generarnos un incremento o un aumento de los glóbulos rojos. Toda esta parte de la fisiopatología de la eritropoiesis, ¿verdad? Y de la producción de glóbulos rojos ya conocen ustedes cuando hemos aplicado o cuando hemos analizado este tema de eritropoiesis y cuando teníamos la participación de la eritropoyetina por alteraciones de la baja de concentración de oxígeno que repercutían a nivel renal, ¿verdad? Percibían entonces estos receptores a nivel renal el factor inducible de hipoxia, lo que nos generaba entonces la producción de eritropoyetina, ¿no? Entonces, esta parte ya es un recuerdo de lo que habíamos hablado en las anteriores clases. Vean ustedes acá, se va a caracterizar siempre por la caída de la presión arterial de oxígeno, por el transporte de oxígeno desde el aire ambiente hacia los tejidos, ¿no? Entonces, cuando estoy indicando de que la concentración de oxígeno o la presión más que la concentración de oxígeno en el aire ambiente es la modificación de la presión barométrica que va a llegar entonces en menor proporción con esa presión mínima, ¿verdad?, del oxígeno hacia los tejidos y está generando lo que conocemos como lo que es la hipoxia histotóxica, ¿verdad? O hipoxia hipóxica. Entonces, todo este hecho siempre vamos a tomar en cuenta cuando pensemos en esta patología de la eritrocitosis y también de la policitemia vera, ¿no? ¿Qué respuesta va a tener el organismo frente a esta disminución de la
la presión barométrica del oxígeno, ¿verdad? Va a ser, y una de las respuestas de los sistemas corporales va a ser mitigar los efectos de la caída de la presión del oxígeno. Esta es la finalidad por las cuales el organismo responde, ¿verdad?, a la hipoxia, aumentando la frecuencia respiratoria, la frecuencia ventilatoria, la frecuencia también cardíaca, con ese mecanismo entonces de evitar esos efectos de esta caída de presión del oxígeno. ¿No? Entonces, ¿qué mecanismos van a participar en este proceso? Va a ser el incremento ventilatorio, va a ser la hiperpnea, un estímulo de los quimiorreceptores periféricos, es decir, a nivel del centro respiratorio y el centro néumico, ¿verdad?, que se encuentra a nivel de la protuberancia y también a nivel de los cuerpos carotídeos, ¿verdad?, en la bifurcación de la carótida, que van a determinar entonces estos receptores centrales y periféricos, estimular entonces, ¿no?, la frecuencia y la profundidad, ¿verdad? Entonces, la frecuencia y la profundidad entonces de la respiración, dándonos entonces la variabilidad de ciclos respiratorios. Puede ser un Kussmaul, puede ser un Cheyne-Stokes o la frecuencia o un tipo Biot, ¿verdad? En la cual entonces estamos incrementando la frecuencia y la profundidad. También entonces va a haber un cambio bioquímico de la respiración. Y cuando hablo del control bioquímico de la respiración, me estoy refiriendo al equilibrio ácido-base, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual entonces va a existir un equilibrio de ácido-bases en una relación de 1 a 20, ¿verdad? Uno de ácido y 20 de bicarbonatos, con esa finalidad siempre de mantener un pH de 4,2 hasta 5, de pH 4 o pH 5, ¿verdad?, que es entonces el término del pH de la sangre, ¿verdad? Términos ya inferiores a este pH, estamos hablando ya de acidosis y de alcalosis, ¿no? De tipo respiratorio y también de tipo renal. Si se dan cuenta, en este tipo de patología, estamos hablando todo de lo que es la gasometría, la gasometría arterial, y tenemos que tomar este tipo de referencias para poder manejar al paciente. Si vamos a administrarle el oxígeno, con qué frecuencia, en qué cantidad, ¿verdad? Con qué presión, para poder determinar entonces y poder compensar este déficit que está teniendo el paciente. Otro que va a ser el incremento de la concentración de la hemoglobina, y la hemoglobina va a incrementarse con esta finalidad de qué, de hacer de que esta acidosis o alcalosis que se está presentando entonces por el incremento de la respiración y por las modificaciones del pH de la sangre, esta hemoglobina lo que hace, y la finalidad de esto es el mecanismo de tampón, ¿verdad? O un mecanismo de inhibición o reducción entonces de la acidosis o de la alcalosis que pudiese estar generando, ¿no? Entonces, por ello, dense cuenta de que estas modificaciones son pues beneficiosas para el organismo, no más al contrario, si dejasen entonces la progresión de la eritrocitosis o el incremento de los glóbulos rojos, estuviéramos generando entonces multiplicidad de complicaciones cardiorrespiratoria y también cardiorrespiratoria metabólicas. Acá tenemos una gráfica para que puedan ver ustedes cómo se modifica la presión barométrica, ¿verdad? A nivel del mar, ¿no? A nivel del mar tenemos 760 milímetros de mercurio, ¿no? Con una cantidad de oxígeno de 21 volúmenes. No, normalmente tiene de 20 a 93, pero estamos pues redondeando a 21 volúmenes. Entonces, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno? Vean ustedes, así tenemos una división entre 21 entre 100, y nos da, o por la 760, que es la presión barométrica, lo que nos da una presión de 159,6 milímetros de mercurio a nivel del mar. A nivel, entonces, a medida que ascendemos a la altura, tenemos de que en La Paz, vean ustedes la presión arterial de oxígeno, dividimos 21 entre 100, y la presión barométrica ya no es de 760, sino de 500 milímetros, ¿verdad? Lo que nos da 105 milímetros de mercurio. Dense cuenta, aquí ya hemos rebajado casi 54 milímetros de mercurio, que es la fuerza en la cual entonces necesita el oxígeno para hacer entonces este trayecto desde la periferia hasta la hemoglobina del eritrocito, ¿no? A nivel del alto, vean ustedes, se ha rebajado mucho más todavía hasta 460
de presión barométrica y de 96,6 milímetros de mercurio, que es la presión a nivel del alto. Y en Potosí, pues entonces tenemos a una altura ya de 490, ¿verdad? Y hacemos, y vean ustedes de que va a ser mucho más, llegando incluso hasta 90 hasta 89 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se dan cuenta ustedes de que esta presión barométrica va a ser el factor desencadenante para que ese riñón perciba esta hipoxia y comience entonces a generarnos este tipo de patología, ¿no? Pero tenemos que considerar entonces dentro de la eritrocitosis, para que se desencadene la eritrocitosis, tiene que haber entonces este periodo de aclimatación, de acomodación y de adaptación que se vaya rompiendo, ¿verdad? En el individuo, ¿verdad? Entonces, toda vez de que el individuo comience a desadaptarse a la altura, va a presentar entonces trastornos cardiorrespiratorios y también metabólicos, como les había explicado anteriormente. Con eso, entonces, te damos el concepto y no es nada más que la eritrocitosis, un exceso de la masa eritrocitaria total del organismo, medida por dilución radioisotópica. Si ustedes me dirán cómo han medido la cantidad de eritrocitos que se ha incrementado, pues se utiliza un radioisótopo, ¿verdad? Un radioisótopo para determinar, para marcar entonces los glóbulos rojos que se están incrementando, y la medición entonces de la radiación de cada glóbulo rojo nos va a indicar entonces en qué proporción o en qué porcentaje se ha eliminado o se ha aumentado la masa eritrocitaria, ¿no? También tenemos que determinar, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud hasta el 2017, ¿no? Entonces, estas neoplasias, tanto hematopoieticas y linfoides, van a asumir entonces de que la hemoglobina de 18,5 en el varón y de 16,6, que son términos extremos entonces para estos dos sexos, ¿verdad? El incremento de 18,5 por encima ya nos estuviera indicando de que se está generando una desadaptación, ¿verdad? Y esté comenzando a presentar una eritrocitosis. Lo propio en la mujer por encima de los 16,5 gramos por decilitro, ¿no? Entonces, este hecho ya nos va a comenzar a pensar, ¿no? Y también tenemos que ver entonces de que estas cifras, estamos tomando estas cifras en el hombre adulto y en la mujer adulta. No nos olvidemos de que la eritrocitosis pudiese presentarse en cualquier edad, ¿verdad? Tanto en jóvenes como también en niños que actualmente entonces estamos determinando, ya sea por otros factores de riesgo que se están presentando en estas edades, ¿verdad? En estos grupos etarios, como ser la obesidad, el sedentarismo, etcétera, en los cuales se está incidiendo entonces para que estas edades comiencen a desarrollar o a desadaptarse, ¿verdad? A la hipoxia, o a desadaptarse a la acomodación, a la aclimatación, y generar entonces este tipo de patología. Entonces, vean ustedes de que el aumento de los glóbulos rojos es de tamaño normal, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ser normocíticos, ¿verdad? Normocíticos con un volumen plasmático también normal, ¿verdad? Y deparan un aumento de la masa o volumen eritrocitario, y ello ocasiona fundamentalmente que, entonces, cuando estamos haciendo y cuando está incrementando el número, estamos hablando del incremento total de la masa eritrocitaria, lo que está generando una modificación de la calidad sanguínea, lo que habíamos hablado con un incremento de qué, de la viscosidad y de la densidad sanguínea. Y habíamos dicho de que cuando existe un incremento de la viscosidad y la densidad, estamos hablando de lo que es la tríada de Virchow, ¿verdad? Lo que nos genera entonces los cuadros de síndrome o los síndromes de hiperviscosidad sanguínea. Existe una dificultad del flujo intravascular, es decir, hay una éstasis sanguínea, y este hecho nos va a generar pues una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, debidos entonces también, no se olviden, de que existe una lesión del endotelio, lo que determina una falta o una alteración en la liberación del óxido nítrico, lo que dificulta entonces la vasodilatación, ¿no? Entonces todos estos hechos van sumándose para desarrollar este proceso de la eritrocitosis. Para hablar entonces de eritrocitosis, tenemos que generar estudios, ¿verdad? Y hay que recordar dos aspectos.
Uno que es la regulación de la eritropoiesis y otro que es la hemoglobina cambia el carácter o la capacidad de liberar el oxígeno. Uno, vean ustedes la regulación de la eritropoiesis, ya conocen ustedes el incremento de los hematíes, que va a depender siempre del estímulo del oxígeno sobre el gen eritropoietina a nivel de las células intersticiales. Es decir, entonces el factor inducible de hipoxia que va a generarnos la eritropoietina, que va a repercutir entonces liberando mayor cantidad de eritropoietina y estimular a las células precursoras a nivel de la médula ósea. El sensor de oxígeno va a actuar a nivel, vean, aquí tenemos el factor inducible de hipoxia que va a activar la transcripción del gen EPO, ¿no? O del gen de la eritropoietina. Y no se olviden de que el gen de la eritropoietina tiene receptores a nivel entonces de la médula ósea, sobre todo a nivel de las células proeritroblásticas, que son las que nos van a generar la cantidad entonces de eritrocitos. Y finalmente tenemos la hemoglobina que va a cambiar su capacidad de liberar oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué va a haber entonces? Va a existir entonces un cambio en la liberación o en la curva de disociación. No se olviden de que la fábrica principal de lo que es el 2,3-DPG se encuentra a nivel de los eritrocitos. Y estos eritrocitos tienen entonces la finalidad de liberar entonces el 2,3-DPG con esta finalidad entonces de captar mayor cantidad de oxígeno y hacer entonces de que se desvíe hacia la derecha, generando una mayor liberación de este oxígeno hacia los tejidos y evitar de esta forma la hipoxia histotóxica que se está generando entonces por la masa, ¿verdad? Por el síndrome de hiperviscosidad y por la disminución de la presión barométrica del aire, ¿no? Entonces, estos son los dos estudios que nos van a recordar y fortalecer y fortificar estos conceptos de lo que es eritrocitosis. Acá en esta gráfica ven ustedes eritropoyetina y glóbulos rojos. Existe entonces un equilibrio, ¿verdad? De oxigenación. Estamos viendo una gráfica de un hombre en la cual entonces está adaptado. Entonces estoy hablando de acomodación, de aclimatación y de adaptación, ¿verdad? Cuando la producción de glóbulos rojos es adecuada juntamente con la producción o la captación o la presión barométrica de oxígeno normal. Pero este cuadro también nos está indicando la fisiopatología, con una disminución entonces del oxígeno, de la presión barométrica del oxígeno, va a repercutir entonces incrementando la masa total de glóbulos rojos. ¿Ven? Acá tengo entonces una flecha que está incrementando los glóbulos rojos y aquí otra flecha que está descendiendo la presión barométrica de oxígeno, lo que va a generarnos un desequilibrio, ¿verdad? De esta posición que estamos viendo en esta gráfica. Vean ustedes, hay un desbalance, ¿verdad? Un desbalance con un oxígeno disminuido, una hipoxia hacia los tejidos y nos genera entonces una mala oxigenación. Este hecho va a repercutir con un incremento de los glóbulos rojos, masa total de incrementada de glóbulos rojos y también de lo que es el hematocrito a nivel sobre el nivel del mar. Este hecho entonces de generarnos una disminución de oxígeno a nivel de los tejidos nos está dando una hipoxia y esta hipoxia se va a caracterizar por una ventilación-perfusión disminuida que también va a generarnos o va a repercutir en el incremento de los glóbulos rojos. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la, la etiología o de la eritrocitosis? Vean ustedes, aquí tenemos una relativa o espuria, y esta eritrocitosis relativa o espuria se debe a qué? A una hemoconcentración secundaria, ¿verdad? Puede ser por el uso de diuréticos, puede ser por diarrea, puede ser por vómito, puede ser por falta de ingesta de líquidos, ¿verdad? Lo que nos genera un síndrome de contracción. ¿Verdad? Y este hecho, pues entonces nos va a generar una mayor concentración sin pérdida y sin producción entonces de glóbulos rojos. Es una pseudoeritrocitosis la que nos está generando esta relativa o espiri. En cambio, en la absoluta, la eritrocitosis absoluta es una verdadera eritrocitosis, donde hay un incremento de la masa de glóbulos rojos, ¿verdad? Por milímetro cúbico, con un incremento en la producción por la hipoxia, también entonces por todo lo que son las nefropatías, tumores que son entonces liberadores de eritropoietina y también de testosterona, también la terapia androgénica, policitemia familiar congénita y el síndrome de Bartter, que también entonces son pues patologías, un incremento por pseudoeritrocitosis.
¿no? Como les había explicado ya, por las pérdidas de volúmenes por síndrome de contracción, como son entonces por pérdida de líquido en el líquido extracelular y en el intracelular, ¿no? Entonces, este hecho va a generarnos este tipo de eritrocitos. Acá tenemos un estudio desde el de marzo del 26, vean, en la Universidad de San Andrés, debido a la UTA, junto con la UTA de Estados Unidos, y nos han reportado entonces una clave de resistencia a la altura, no solo la capacidad pulmonar y el conteo de eritrocitos, sino que existe la presencia ya de un gen que es específico denominado el NFKB1, que va a ser entonces el responsable de generarnos este tipo de eritrocitos. Entonces, dense cuenta, ya no había sido solamente la participación de la presión barométrica, sino que esta presión barométrica también modificaba este gen específico denominado el NFKB1, y esto está dado por un estudio molecular celular. Vean ustedes por el tiempo que se ha estudiado, son de 16 años y el mecanismo de acción es modular, no la inflamación por hipoxia. Entonces, si se dan cuenta, nosotros que vivimos en la altura o los nativos de altura, estamos entonces habitualmente acostumbrados a vivir entonces en la hipoxia, ¿verdad? Por la saturación de oxígeno y por la presión barométrica baja. Entonces, este hecho entonces de vivir con hipoxia nos está generando entonces permanentemente una inflamación de todo lo que son los tejidos, ¿verdad? Y este hecho entonces repercute sobre este gen y hace entonces de que se genere una eritrocitosis. Pero cuando existe este gen compensado o está activado o se está entonces en una funcionalidad adecuada, evita que la respuesta del organismo sea exagerada, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando existe una inhibición o una alteración del control de este gen, se va a generar entonces una desadaptación y una elevación de lo que son la cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Te entendí esta parte, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Ven ustedes, ya conocemos cuál es la parte de la fisiopatología y solamente vamos a enumerar uno que va a ser la proliferación de los glóbulos rojos dados o mediados por la eritropoyetina. Aquí tendríamos que incrementar entonces también entonces esto, ¿no? Como parte de la fisiopatología es una inhibición del gen denominado el NFKB1, ¿verdad? Y tenemos que ver también la proliferación independiente de la eritropoyetina, aumento de la eritropoyetina mediada por hipoxia, supresión del feedback negativo de la eritropoyetina sobre la médula ósea, ¿verdad? Y alteraciones clonales en progenitores eritroides. Las alteraciones clonales nos estamos refiriendo cuando esos receptores de los proeritroblastos estén ocupados por otro tipo de sustancias, estén generando una alteración de funcionalidad y el hecho entonces de que estos genes no respondan a la llegada de la eritropoyetina, ¿verdad? O a la llegada de la eritropoyetina, estos genes o estos receptores permanecen entonces activos y van estimulando entonces la producción de glóbulos rojos en mayor proporción, ¿no? Entonces existen varios componentes, diremos así, en la producción de los glóbulos rojos en esta parte de la fisiopatología de la eritropoyesis o de la eritrocitosis. La fisiopatología 2, vean ustedes, ya me he indicado, hipoxia. Y la hipoxia entonces está dada ¿por qué? Por una alteración del control ventilatorio, ¿verdad? Y el control ventilatorio está representado por la presión parcial del oxígeno o del CO2, de la presión parcial arterial del oxígeno y el pH del tejido cerebral y también del pH de la sangre, ¿no? Y todos ellos están monitorizados ¿por quién? Por los quimios receptores centrales y los quimios receptores periféricos. ¿Tenemos tiempo todavía, Mabel? Hola, ¿hay alguien que me diga si tengo tiempo todavía? Sí, doctor, 10 minutos más o menos. Ya, perfecto.
tenemos que considerar también de que el sueño es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, las personas entonces que tienen hipersomnia y todos los que están entonces con un sueño profundo, más de entonces de lo factor fisiológico, que es de 6 entonces a 8 horas, dense cuenta entonces de que vean ustedes acá, el sueño nos va a generar una hipoxia, ¿no? Una hipoxia debido entonces a un feedback negativo sobre la ventilación. Esta ventilación sobre feedback negativo a nivel de la sangre nos genera entonces una modificación de lo que es el pH sanguíneo, ¿no? Y la presión parcial arterial del oxígeno con un feedback negativo o positivo, perdón, que va a ir a estimular a nivel de los riñones y estos riñones lo que hacen es liberar eritropoyetina y por feedback positivo hacen entonces de que la médula ósea por feedback positivo comienzan a incrementar lo que es la hemoglobina, actuando entonces a nivel de la sangre, generando síndromes de hiperviscosidad y lo que es entonces la eritrocitosis. Entonces, esto es un resumen, perdón, de lo que es la parte fisiopatológica y el factor de sueño, ¿verdad? Como un mecanismo, como un factor de riesgo de la eritrocitosis. ¿Qué síntomas vamos a encontrar entonces en la eritrocitosis? Disnea, fatiga, cansancio, todo supeditado entonces a lo que es la hipoxia, ¿no? Entonces la disnea por un incremento, por una alteración, entonces no nos olvidemos de que hemos hablado entonces de presentar una alcalosis o una acidosis respiratoria y de ello entonces se va a generar una disnea, fatiga, cansancio, cefalea, mareos, ¿verdad? Tinnitus, epistaxis, palpitaciones, hipersomnolencia, congestión, cianosis, uñas en vídeos de reloj, ¿verdad? Por una alteración ya siempre entonces de la periferia, ¿verdad? Hay entonces cambios hipotróficos a nivel entonces de la matriz de los lechos unguiales, lo que nos genera entonces pues este tipo de cambios, ¿verdad? Entonces en las uñas. ¿No? Que también tenemos que tomar en cuenta que es los síntomas de hiperviscosidad. ¿Verdad? ¿Y cuáles son esos síndromes de hiperviscosidad? Dolor torácico y abdominal, que nos hacen pensar en otro tipo de patologías, sobre todo un angor pectoris, una neuropatía intercostal, nos hacen pensar entonces en problemas pulmonares, en dolores abdominales de tipo colecistitis, una pleurodínea, tenemos que pensar en una apendicitis, en problemas de tipo apendicular y también de vesícula, ¿no? Y sin embargo, solamente estamos hablando de un síndrome de hiperviscosidad. También mialgias, debilidad, fatiga, cefalea, tinnitus, visión borrosa, síntomas que sugieren una amaurosis fugar, es decir, la pérdida transitoria entonces de lo que es la visual, ¿no? Entonces nos dicen entonces de que ha habido pérdida fugaz de la visión, ¿verdad? Hay también parestesias a nivel y paresis a nivel entonces de miembros superiores e inferiores. Hay una bradisiquia, hay una disminución entonces de la rapidez de respuesta por el paciente, ¿verdad? Dada entonces por la presencia entonces de somnolencia. Y también hay síntomas o hay sensación de despersonalización, ¿verdad? En las cuales indican de que no pueden reconocer o existen también algunas alucinaciones que pudiesen presentarse dadas a la profundidad y a la intensidad de la hipoxia que pudiese estar presentando. No, también entonces aquí, síntomas de hiperviscosidad sanguínea, síntomas de aumento de masa eritrocitario, que va a ser la hiperemia y la fase espletórica, signos de disminución de la saturación de oxígeno, cianosis periférica, y los signos de hipervolemia, que va a ser la ingurgitación venosa y el edema. ¿No? Estos son entonces los síntomas. El diagnóstico ya conocen cómo vamos a hacer el diagnóstico, todo lo que es la clínica del paciente, todo lo que estamos pensando en los síndromes de hiperviscosidad, estamos pidiendo un hemograma y en el hemograma vamos a ver entonces la presencia de qué, de elevación de glóbulos rojos, de hemoglobina, de hematocrito, siempre con dos desviaciones estándar por encima del valor promedio, ¿verdad? Hematocrito 60, hemoglobina 19, 21. ¿Verdad? El volumen corpuscular medio que pudiese estar entonces normal o levemente disminuido o incrementado, que estamos hablando entonces la presencia de qué, de microcitos o pueden ser normocitos. La concentración de hemoglobina normal, los reticulocitos que están levemente incrementados, no nos olvidemos de que la médula está entonces sumamente entonces activa, hay una cinética celular sumamente acelerada tratando de compensar, ¿verdad? O por el problema, entonces ya hemos indicado por el estímulo genético, ¿verdad?
y la morfología del glóbulo rojo que es normal, ¿no? Y los blancos al igual normal, ¿no? Esto ya no vamos a hablar porque es entonces de la chiada de Virchow que ya los hemos referido. Y el diagnóstico igual, el examen clínico, donde tenemos que ver la cianosis, la oximetría, la auscultación cardíaca. También entonces hay que realizar entonces estudios del sueño, polisom, ¿no? El patrón respiratorio, la dilatación de venas retinianas, fondo de ojo, ¿verdad? Las esplenomegalias, hepatomegalias y las manifestaciones laboratoriales, el incremento de la eritropoiesis, ¿no? Hemoglobina, hematocrito, aumento de hemólisis que pudiese estar generando por la fragilidad. Hemos indicado de que los glóbulos rojos pequeños y cambios de forma y tamaño son entonces factores de riesgo, como son las hemólisis. Y este hecho nos va a generar un incremento de la lactato deshidrogenasa y también de las bilirrubinas indirectas que están incrementadas. El incremento de la apoptosis de progenitores eritroides, el ácido úrico también va a estar elevado, ¿no? Por una destrucción masiva de glóbulos rojos. Y estos es entonces los pilares de tratamiento, ¿verdad? Respiratorio, alimentario, actividad física y la medicación. En la respiratorio hay que hacer fisioterapia respiratoria, espirometría, inhalación prolongada, oxigenoterapia y 2 litros de agua día. Y en la medicación tenemos que ver entonces que darle el ácido acetil salicílico 100 como antiagregante plaquetario y también la aminofilina que ha quedado ya en desuso y tendríamos que utilizar entonces aquí otro tipo de broncodilatadores tipo beclometasona, podemos utilizar el salbutamol, pudiésemos utilizar otro tipo de, mm, de broncodilatadores, ¿verdad? Y estos serían los pilares principales entonces de lo que es la eritrocitosis, para mantener una eritrocitosis estable. Entonces, ¿cuál es la finalidad entonces que tenemos cuando hacemos tratamiento? Es mantener estable al paciente y evitar las complicaciones que pudiese presentarse. ¿No? Entonces estamos hablando de lo que es un infarto de miocardio, podría presentarse una insuficiencia cardíaca, problemas de tipo renal, como es un fallo renal agudo o crónico, ¿verdad? Y tenemos que tener también cuidado lo que son entonces las retinopatías y también lo que son las miocardiopatías, ¿no? Que puede ser dilatada o que puede ser entonces hipertrófica, que son entonces miopatías o miocardiopatías que por el hecho entonces de generar el volumen o modificar el volumen y la densidad, haya entonces una repercusión en lo que es el miocardio, ¿verdad? Generando dilatación y también una hipertrofia. Vean ustedes aquí el tratamiento definitivo, cambio de residencia, ¿verdad? Y también se puede hacer tratamiento paliativo, como son las flebotomías, ¿verdad? Con esa finalidad siempre de mantener por debajo la hemoglobina de 21 gramos y el hematocrito de 60 gramos. Se pueden utilizar entonces coloides, que son entonces proteínas que son expansores plasmáticos y no hay que excedernos de 250 ml. Entonces, lo que sí es conveniente después de la flebotomía, siempre entonces tomar entonces la hemodilución, hacer dieta, ejercicio, control de peso y control siempre de la hiperuricemia que pudiese estar desencadenándonos una artropatía de tipo gotosa, ¿verdad? Entonces, si hay paciente con artropatía gotosa, pues piensen siempre de que está habiendo una eritrocitosis y está generándose una hemólisis masiva, lo que se está generando una destrucción de gran cantidad, entonces, o una liberación entonces de lo que es las purinas. Y tenemos que tomar en cuenta también las características de una flebotomía, ¿verdad? Y lo más importante, vean ustedes, tenemos que considerar de que la flebotomía se va a hacer. Generalmente se hace entre 450 y 500 ml con reposición, ¿verdad? No en una forma cotidiana, sino en una forma semanal, tomando en cuenta siempre de que si el paciente está hemodinámicamente estable, es decir, de que no haya trastornos de tipo cardíaco y respiratorio, que no esté con hipernia, que no esté con taquicardia, con arritmia, que esté bien hidratado, ¿no? Entonces, cosa que en el hecho o en el momento de realizar la flebotomía y de retirar entonces volúmenes de sangre, no se descompense nuestro paciente, ¿no? Por ello, entonces, para evitar entonces esta descompensación, utilizamos entonces una reposición de soluciones, ya sean glucosadas o sean de soluciones fisiológicas, con el fin de expandir entonces lo que es
el líquido intersticial o intravascular, haciendo entonces de que el riñón mantenga el flujo o el filtrado glomerular se mantenga adecuado y evitar entonces las complicaciones que pudiesen estar generando el hecho de retirar volúmenes de sangre, ¿no? Y también tenemos que considerarnos la edad entonces del paciente, ¿no? Para considerar y determinar cuánto vamos a retirar ese paciente. No nos olvidemos de que un individuo adulto o ya de tercera edad, retirarle 500 de ml en uno solo, pudiese estar generando una descompensación cardiorrespiratoria y hecho entonces de que estuviera generando un fallecimiento de la paciente o del paciente, ¿no? Vean ustedes aquí las complicaciones, insuficiencia cardíaca por un aumento de la carga de trabajo corazón, cambio hemodinámico, episodios trombolíticos que pudiesen dar entonces por la hiperviscosidad, daño de todo lo que es la mucosa intestinal, úlceras, alteración de la agregación plaquetaria, no nos olvidemos entonces generan entonces un riesgo de trombosis, hiperuricemia, gota y enfermedades vasculares obstructivas. ¿Verdad? Hay que fijarse siempre de que el paciente tampoco esté con un cuadro descompensado de tromboflebitis o de flebitis dadas entonces por la presencia de dilatación o de trastornos entonces circulatorios, ya sean periféricos, que pudiesen generarnos un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, este hecho también hay que cuidar entonces en este tipo de pacientes. Y con esto estamos acabando entonces el tema y mañana nos estamos viendo en el examen. Entonces el grupo A entra a las 4 de la tarde en el horario que les corresponde, ¿verdad? Entonces mañana nos estamos viendo, jóvenes, y gracias por estar en la sala. Doctor, una consulta. ¿Cuáles Sí. van a ser los temas que van a entrar al segundo parcial? ¿Nos podría Los indicar? temas, ¿Y cómo tenemos que ir también? Si vamos a ir con ropa casual y demás. generalmente entonces ustedes ya van con su traje ¿cómo es? No el casual, ¿no? Los temas que ingresan son entonces generalidades de anemia, anemias, luego tenemos la anemia ferropénica, la anemia de proceso crónico, luego tenemos las generalidades de lo que es la hematología de altura y lo que es la eritrocitosis. Son 5 temas. Está bien, doctor, gracias. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Chao. Doc, Sí, adelante, adelante. entonces es con ropa de práctica o formal. Formal, formal. Ah, ok. Perfecto. Gracias, doctor. ¿Listo? Muy Hasta luego. bien.